Imagina estar en la noche más grande de la lucha libre mexicana. Las luces arden, la multitud ruge, y Triple Manía 33 promete romper todos los récords. Pero entre la euforia y el espectáculo, algo extraño sucede. Las pantallas muestran un pasillo que no debería existir. Un boleto cambia de forma en las manos de un fanático. Y una puerta secreta lo conduce a un escenario oculto, donde el verdadero público espera en silencio. ¿Qué misterio se esconde detrás del evento más grande de México? Lo que verás no es solo lucha libre, es el inicio de algo mucho más oscuro. Las luces del recinto brillaban como soles artificiales, bañando la arena de Ciudad de México con un resplandor eléctrico. El aire estaba denso, cargado de humo de máquinas y el olor metálico de la pirotecnia que aún flotaba en el ambiente. Miles de voces se mezclaban en un rugido colectivo, un océano de gritos, tambores improvisados y cornetas que retumbaban en el pecho. Triple Manía 33 prometía ser histórica, y la multitud lo sabía. El narrador oficial anunciaba cada nombre con un eco ensordecedor, amplificado por bocinas que vibraban como truenos dentro de la arena. Pero entre ese frenesí festivo, algo comenzó a sentirse extraño. El sudor en la frente de los asistentes parecía más frío que cálido. Algunos volteaban la cabeza como si hubieran escuchado un susurro entre los rugidos. En la primera fila, un joven aficionado apretaba su boleto con tanta fuerza que sus nudillos se tornaban blancos. Su respiración se aceleraba. Podía jurar que entre las luces estroboscópicas aparecía una sombra que no pertenecía a nadie. Una figura difusa, recortada en lo alto del escenario, inmóvil mientras todos celebraban. El público aplaudía sin notar nada, pero él sentía un vacío en el estómago, como si la gravedad hubiera cambiado solo para él. El rugido de la arena crecía y crecía, pero su oído captaba un murmullo separado, una voz seca, como si viniera de detrás de los reflectores. La voz repetía su nombre. 1, 2, 3 veces. Él volteó, con el corazón golpeando su pecho como un tambor desbocado. Y en ese instante, las pantallas gigantes que mostraban a los luchadores se oscurecieron de golpe. El recinto entero quedó en penumbras, con miles de gargantas cortando el aire en un grito de sorpresa. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. El joven ya no estaba seguro si estaba en un espectáculo, o dentro de algo mucho más profundo y desconocido. La oscuridad duró apenas unos segundos. Pero esos segundos parecieron una eternidad. El rugido de la multitud se transformó en un murmullo nervioso, como si miles de personas contuvieran la respiración al mismo tiempo. El olor a pólvora de la pirotecnia se mezclaba ahora con un aroma extraño, algo rancio, como metal húmedo y tierra removida. Las luces de emergencia se encendieron en un parpadeo débil, bañando la arena en tonos rojos y naranjas que parecían brasas vivas. El joven en primera fila temblaba, sus dedos aún aferrados al boleto, que ahora estaba empapado en sudor. Sentía cada latido de su corazón como un martillazo en los oídos. El murmullo que escuchó antes no había desaparecido. Seguía ahí, más cercano, más insistente, como si alguien respirara detrás de él. No se atrevía a voltear. Podía sentir un calor áspero en la nuca, como el aliento de una presencia que no debía existir. De pronto, un chillido metálico atravesó el aire. Era el sonido de las pantallas gigantes reactivándose, pero lo que mostraban no era el rostro de un luchador ni una repetición del combate. Era una imagen distorsionada, como grabada desde otro ángulo oculto. Un pasillo vacío, húmedo, iluminado por una sola lámpara que parpadeaba en lo alto. El público primero aplaudió, pensando que era parte del espectáculo. Pero el silencio regresó cuando la cámara enfocó algo en el suelo. Un objeto envuelto en una tela manchada, inmóvil. El joven tragó saliva con dificultad. Sus ojos se abrieron al reconocer que la tela llevaba el logotipo del evento, manchado de algo oscuro. El murmullo en su oído se transformó en una carcajada seca, rota, imposible de ubicar. Y entonces, como si alguien hubiera tirado de un interruptor invisible, las pantallas se apagaron otra vez. El público estalló en confusión, gritos y silbidos, creyendo que era una falla técnica. Pero el joven sabía que no era una falla. Él había visto demasiado. Y lo peor era que sentía que alguien más sabía que él lo había visto. El ruido volvió a la arena, pero no era el mismo. El público gritaba para recuperar la emoción, pero la tensión flotaba como un velo invisible sobre cada asiento. Los luchadores en el cuadrilátero se miraban confundidos, fingiendo normalidad mientras la transmisión parecía restablecerse.
El joven en primera fila no podía quitar de su mente la imagen del pasillo oscuro. Ese objeto envuelto. Ese logotipo manchado. Intentó convencerse de que era parte del espectáculo, un truco publicitario. Pero su estómago se retorcía, como si supiera que la verdad era más pesada. De pronto, entre los reflectores que volvían a iluminar la arena, lo vio. Un destello fugaz. La misma sombra que había notado antes, esta vez caminando lentamente por la parte superior de las gradas. No se parecía a un luchador ni a un técnico. Era demasiado alta. Demasiado delgada. Su andar era antinatural, como si cada paso resonara dentro del cráneo del joven en lugar de en el suelo. El bullicio de la multitud parecía apagarse a su alrededor. Podía escuchar con claridad el sonido de ese caminar, seco, como huesos rozando cemento. Sus ojos lo seguían, incapaces de apartarse. La figura se detuvo justo debajo de una luz parpadeante, y por un instante, el joven creyó ver un rostro. Un rostro sin ojos. Una máscara incompleta, desgarrada, que dejaba ver una boca torcida en una mueca de dolor. El joven se levantó de golpe, su asiento rechinó, y varias personas a su alrededor lo miraron confundidas. Nadie más parecía haber visto lo mismo. Cuando señaló hacia arriba, la sombra ya no estaba. El bullicio regresó de golpe, como si nada hubiera sucedido. Pero en ese instante, sintió algo peor. Un roce en su mano. Al mirar hacia abajo, descubrió que su boleto ya no estaba arrugado en su puño. Ahora estaba limpio. Perfecto. Y en la parte trasera, había una palabra escrita con tinta negra y húmeda. Entra. El joven giró el boleto en su mano una y otra vez. La palabra seguía ahí. Las letras negras parecían frescas, como si hubieran sido trazadas segundos antes. El papel olía a tinta hierro oxidado, un olor extraño que no tenía sentido en medio de la arena iluminada. Intentó mostrárselo al hombre sentado junto a él. Pero el hombre lo miró con cejas fruncidas y solo vio un boleto común. Nada escrito. El joven retrocedió en su asiento, sintiendo como el suelo bajo sus pies parecía latir como un corazón. El cuadrilátero brillaba en el centro, los luchadores reanudaban su espectáculo, pero su atención ya no podía volver ahí. Un zumbido bajo vibraba en sus oídos, como un llamado distante. Al mirar hacia la esquina del recinto, vio algo imposible de ignorar. Una puerta. Pequeña, metálica, pintada del mismo color que las paredes, tan camuflada que parecía no existir antes. Nadie más la miraba. Nadie más parecía notarla. Pero él sentía como la palabra escrita en el boleto ardía en su mano, como si lo empujara hacia esa dirección. Su respiración se volvió entrecortada. El murmullo volvió, más fuerte, más claro, repitiendo la misma orden. Entra. El joven se levantó. Caminó entre la multitud, que apenas se daba cuenta de su presencia. Las luces rojas y doradas de la arena parecían desvanecerse mientras avanzaba hacia esa puerta oculta. El ruido del público se hacía más distante con cada paso, como si él caminara bajo el agua. Cuando llegó frente a la puerta, vio que no tenía manija. Solo una ranura en el centro, apenas visible. Con la mano temblorosa, deslizó el boleto dentro. Un clic resonó en el silencio, seco, contundente. La puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando un pasillo iluminado por una sola bombilla que colgaba de un cable torcido. El olor era sofocante. Una mezcla de humedad, polvo viejo y algo más denso, como carne en descomposición. El joven tragó saliva, dio un paso adentro, y la puerta se cerró detrás de él con un golpe metálico. El rugido de la arena desapareció por completo. Ahora solo quedaba el silencio. Y sus pasos resonando hacia lo desconocido. El pasillo era estrecho, como si hubiera sido construido para que nadie lo encontrara jamás. Las paredes sudaban humedad, y cada gota que caía resonaba como un reloj lento que marcaba algo inevitable. El aire estaba tan denso que cada inhalación le quemaba los pulmones. El joven avanzaba despacio, con la espalda rígida y los ojos clavados en la única bombilla que colgaba a varios metros adelante. Esa luz parpadeaba como si estuviera viva, palpitando al ritmo de sus propios nervios. A cada paso, los murmullos regresaban. Ya no eran palabras claras. Eran lamentos. Eran respiraciones entrecortadas, como si docenas de voces hablaran al mismo tiempo desde las paredes. La piel de sus brazos se erizó, y sus piernas temblaban con cada avance. De pronto, escuchó algo diferente. Un sonido áspero, repetitivo. Un arrastre.
algo que se movía lentamente por el suelo, como cadenas oxidadas raspando el concreto. El joven se detuvo. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que creyó que explotaría dentro de su pecho. El sonido se acercaba, cada vez más cerca, cada vez más pesado. El parpadeo de la bombilla lanzó una sombra larga en la pared. No era su sombra. Era más grande, más torcida. Una figura alargada, con extremidades que parecían no tener forma humana. El arrastre se detuvo. El silencio fue tan profundo que podía escuchar la sangre bombeando en sus oídos. El joven retrocedió un paso, y el suelo crujió bajo su zapato. La sombra giró. Una cabeza imposible, torcida, con la silueta de una máscara rota y agujeros donde deberían estar los ojos. El murmullo se transformó en un grito seco que desgarró el pasillo, un sonido que lo empujó hacia atrás como un viento invisible. La bombilla estalló en un destello. El pasillo quedó en una oscuridad absoluta. Y en medio de esa oscuridad, lo único que escuchó fue el arrastre que volvía a avanzar directamente hacia él. El arrastre retumbaba en la oscuridad. Cada roce metálico contra el suelo vibraba en sus huesos. El joven intentó retroceder, pero la pared fría y húmeda detuvo su espalda. Su respiración se volvió un jadeo entrecortado, rebotando en el corredor como un eco desesperado. De pronto, un olor pútrido llenó el aire. Era como carne quemada mezclada con agua estancada. El estómago del joven se revolvió, obligándolo a taparse la boca para no vomitar. El arrastre se detuvo. El silencio era tan profundo que hasta podía escuchar el latido de su corazón en la garganta. Con un temblor en los dedos, sacó su teléfono. La pantalla iluminó un círculo débil en la penumbra. Lo suficiente para mostrar lo que no quería ver. Frente a él, a solo unos pasos, había algo en el suelo. Una máscara. Rota. Manchada. Tenía rasgaduras como si alguien la hubiera arrancado de un rostro a la fuerza. El joven la levantó con cuidado, pero al tocarla sintió un calor extraño, como si aún conservara vida. En el interior había marcas de uñas, arañazos profundos, y algo escrito con sangre seca. La palabra era clara. Espectador. Antes de que pudiera reaccionar, una mano helada y huesuda se posó sobre su hombro. El contacto fue tan real, tan pesado, que su piel se estremeció hasta el hueso. El teléfono cayó al suelo, la pantalla se rompió en 1000 pedazos. Y en la oscuridad, una voz surgió, más clara que nunca, susurrando justo en su oído. No estás viendo la lucha, tú eres parte de ella. El joven giró de golpe, buscando escapar del tacto helado que aún sentía clavado en el hombro. Pero no había nadie. Solo el pasillo extendiéndose como un túnel sin final, respirando oscuridad. El eco de la voz aún vibraba en sus huesos, repitiéndose una y otra vez como si viniera desde adentro de su propio cráneo. Con el pulso desbocado, empezó a correr. Cada paso resonaba en el corredor, multiplicado, como si alguien lo siguiera justo detrás con el mismo ritmo. Al final, un resplandor rojizo apareció en la penumbra. Una salida. El joven empujó una puerta pesada y oxidada que crujió como un animal herido. Al abrirse, un aire sofocante lo envolvió. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era otra arena. Un escenario oculto bajo el verdadero espectáculo. Cientos de asientos vacíos se extendían en círculos alrededor de un cuadrilátero antiguo, con cuerdas deshilachadas y postes oxidados. El lugar olía a polvo viejo y sangre seca. Las gradas estaban llenas de maniquíes rotos, vestidos con ropa de aficionados, todos mirando fijamente hacia el ring con expresiones congeladas. El joven se acercó con pasos vacilantes, cada crujido de la madera retumbando como un aviso de que no debía estar ahí. En el centro del cuadrilátero había algo cubierto por una lona sucia. La misma lona que había visto en las pantallas gigantes. El estómago se le cerró de golpe, pero sus piernas se movieron sin permiso, acercándolo más y más. Cada fibra de su cuerpo gritaba que retrocediera, pero el murmullo en su mente lo empujaba hacia adelante. Al extender la mano para retirar la lona, escuchó el rugido de miles de personas sobre su cabeza, como si la verdadera arena vibrara en sincronía con este lugar oculto. Y justo cuando sus dedos rozaron la tela húmeda, una de las cabezas de los maniquíes en las gradas giró bruscamente hacia él. El sonido de huesos quebrándose llenó el aire. Y entonces, todas las demás cabezas lo siguieron al unísono, observándolo en silencio absoluto. El joven quedó paralizado en el centro de aquel escenario secreto. Cientos de ojos de vidrio y rostros inertes lo observaban desde las gradas. Los maniquíes no pestañeaban,
pero sus cuellos crujían con cada giro, como si los huesos fueran reales. El silencio pesaba más que cualquier grito de la arena superior. El murmullo en su mente se había transformado en una ovación fantasmal. Aplausos secos. Golpes de manos huecas que resonaban como maderos quebrándose. Él retrocedió, tropezando con la lona que cubría el objeto en el ring. El telón sucio se deslizó con lentitud, revelando algo que no quería ver. Un cuerpo. Un luchador con la máscara arrancada, el rostro oculto bajo sombras, inmóvil, como si el tiempo lo hubiera detenido allí abajo. En su pecho, escrito con la misma tinta oscura del boleto, había una frase marcada con crudeza. Uno más. El joven jadeó, intentando escapar, pero el cuadrilátero ya no tenía salida. Las cuerdas se tensaron solas, cerrándose como barrotes a su alrededor. Las luces del escenario oculto se encendieron de golpe, cegándolo con un resplandor blanco. Y por un instante pudo escuchar lo imposible. La multitud real, arriba, rugiendo su nombre como si él fuera parte del espectáculo. Su garganta se cerró en un grito ahogado. Los maniquíes levantaron sus brazos al mismo tiempo, celebrando como fanáticos enloquecidos. Y la voz, la misma que lo había guiado hasta aquí, tronó en todo el recinto secreto. Bienvenido al récord de México. El joven comprendió, con el corazón congelado, que ya no era espectador. Era el próximo sacrificio en la lucha eterna.